Hola, hola. Bueno, como les habíamos contado, para los que no sepan, yo soy María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos e integrante de la Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe. Este es nuestro segundo taller de los que hemos denominado diálogos de alto nivel para el empoderamiento jurídico comunitario, para el fortalecimiento de las defensoras ambientales y las lideresas indígenas. Y en este segundo taller, nuevamente la doctora Mariana Rodríguez va a estar compartiendo con nosotros, bueno, un breve repaso, digamos, de lo que pasó la clase pasada, algunos conceptos para reforzar, pero vamos a entrar a ver cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos y especialmente siempre habrán oído hablar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué herramientas tenemos ante ellos y dos importantes documentos que son opiniones consultivas fundamentales de la Corte Interamericana que son muy importantes para nuestra defensa ambiental. Y por supuesto, en la segunda parte vamos a trabajar sobre lo que se ha llamado el Acuerdo de Escazú, cuyo título más largo es un acuerdo regional de América Latina y el Caribe para el acceso a la información, el acceso a la justicia y la defensa de defensores ambientales. Así que con esa breve presentación le doy la palabra a Mariana en la charla de hoy. Bueno, gracias María José. Bueno, un poquito para recapitular lo que vimos en el encuentro anterior, estuvimos charlando de los mecanismos de ONU en relación a poder presentar denuncias concretas ante los comités de ONU y también otros mecanismos que tienen más que ver con un diálogo tal vez de las partes que se dan ante los relatores, que también prevén mecanismo de denuncia. Y los informes periódicos también mencionamos cómo funciona ese mecanismo mediante los cuales los estados tienen que dar información de manera periódica a cada uno de los comités de los pactos que han suscrito y cómo ahí también la sociedad civil tiene participación a través de la presentación de los llamados informes sombra. Eso es un poquito el resumen de lo que vimos en el encuentro anterior y cuentan con ello en el material. Hoy lo que vamos a ver es más el sistema regional, el que nos corresponde por ser América nuestro continente. El sistema interamericano de derechos humanos se empieza a diseñar como sistema a partir de la adopción del Pacto San José de Costa Rica. El Pacto San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos es un pacto mayormente de derechos civiles y políticos. No obstante, va a contener un artículo relativo a los derechos sociales que es el artículo 26 del pacto. Este artículo 26, conjuntamente con el Protocolo de San Salvador, el Protocolo de San Salvador va a ser el pacto adicional que justamente hace aplicables los derechos económicos, sociales y culturales. En su artículo 11 va a reconocer expresamente el derecho al ambiente sano. Con lo cual ahí ya de parte del sistema interamericano vamos a contar con la herramienta convencional, que es tanto el artículo 26 del pacto como el protocolo de San Salvador. Y después lo que vamos a tener es la actuación de los dos órganos del sistema, que son tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. Por eso también se llama sistema, porque es un mecanismo compuesto por dos órganos, cada uno con sus competencias bien definidas. Primero nos vamos a referir a la comisión. La comisión es el primer eslabón del sistema. Las víctimas, cuando llevan adelante una denuncia por violación de los derechos del Pacto San José de Costa Rica, se van a dirigir a la comisión. No, no hay manera de que las víctimas puedan llegar directamente a la corte, sino que la primera instancia, el primer eslabón de intervención va a ser el que lleva adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, para poder llegar a la comisión, las víctimas deben cumplir determinados requisitos. Esos requisitos se los puede agrupar en requisitos más de forma, ¿sí? De la forma de la denuncia, la identificación de las víctimas, la identificación del Estado que ha violado el derecho, qué pactos del Estado, bueno, que la presentación debe ser realizada por escrito, todo lo que hace a la formalidad de una presentación, y luego van a haber requisitos que suelen ser denominados más de fondo o requisitos sustanciales. Y esto va a tener que ver con que la comisión va a tener que analizar si
existe litispendencia internacional, es decir, si un reclamo por los mismos hechos se encuentra pendiente de resolución en algún otro órgano internacional. La ausencia de cosa juzgada internacional va un poco en el mismo sentido, pero implica que la comisión también tiene que analizar si el mismo reclamo ya no ha sido resuelto por algún otro órgano internacional. El agotamiento de los recursos internos, este es un requisito bastante importante, porque en general cuando el Estado se le notifica que tiene una denuncia en su contra, una de las primeras excepciones preliminares que opone es la falta de agotamiento de los recursos internos, que implica que las víctimas primero deben solicitar dentro del Estado hasta agotar el recurso, es decir, obtener, en su caso, sentencia de la Corte Suprema, la petición. Que primero le tienen que solicitar al Estado la reparación, el cese de la conducta violatoria de los derechos, y luego, una vez agotado el recurso, recién podrían ir a el sistema interamericano presentándose ante la comisión. Ahora, es evidente, ¿no?, que en algunos casos ese agotamiento de los recursos internos no se va a poder realizar. Y porque hay obstáculos, porque muchas veces los estados tienen obstáculos para la protección del derecho dentro de su propio territorio. Entonces, para el caso que existan estas excepciones, las excepciones en general se las Claro. suele agrupar. Sí, perdón. No, Nadie sentí como una conversación. Las excepciones son tres en general. Eh, Van a ser estos obstáculos que impiden a la víctima llegar a agotar ese recurso, llegar a la instancia de la Corte Suprema en su caso. Va a tener que ver la primera de las excepciones con poder entender que el Estado no va a contar con el mecanismo de protección del derecho en su ámbito interno, con lo cual, evidentemente, si el Estado no tiene el mecanismo, no lo puede agotar. En ese caso, no se le va a exigir a las víctimas que agoten el recurso interno. La otra de las excepciones es, bueno, el Estado cuenta con determinado mecanismo para el agotamiento, pero le es negado particularmente a la víctima poder acceder a ese recurso. Ahí hay una opinión consultiva de la Corte, relativo, por ejemplo, a los casos de personas en situación de indigencia que no tienen para pagar un abogado que les lleve adelante el reclamo, ¿sí? O el temor generalizado de los abogados para tomar el caso. El recurso dentro del Estado tal vez existe, una acción de amparo, por ejemplo, pero ¿qué le pasa a la víctima? A esa víctima en particular se le niega el acceso porque no puede pagar un abogado o porque ningún abogado le quiere tomar el caso por temor generalizado. Y la tercera de las excepciones es el retardo injustificado por parte del Estado en resolver el reclamo judicial. En esos tres casos, entonces, en los cuales la víctima no va a poder llevar adelante todo el recorrido por las instancias judiciales internas hasta llegar a la corte, entonces van a quedar habilitadas esas excepciones. Se va a poder presentar el reclamo ante la comisión por justamente no haber podido agotar los recursos. Si no, la realidad es que en general lo que se solicita es que estén agotados los recursos internos para recién luego poder ir a la comisión con mi reclamo. Luego la comisión, una vez que elabora este informe de admisibilidad, donde realiza la evaluación del cumplimiento de los requisitos, le va a comunicar al Estado que tiene una denuncia en su contra, el Estado se va a presentar, se va a llevar ante la comisión un mecanismo bastante parecido al que se lleva adelante ante los comités. ¿Sí? Va un mecanismo cuasi contencioso en la etapa de la comisión. ¿Qué va a hacer la comisión con toda esa información una vez que el Estado ya se presentó, puso sus defensas, sus argumentaciones? Va a elaborar otro informe que se lo conoce como el informe sobre el fondo del asunto. En ese informe sobre el fondo del asunto, la comisión va a analizar si el Estado violó o no violó derechos. Y para el caso que considere que violó derechos, le va a recomendar al Estado las posibles medidas de reparación para las víctimas. En algún punto, hasta ahí llega la competencia de la comisión. Luego, la comisión va a poder elevar el caso a la Corte
pero esto siempre que el Estado en contra del cual estoy llevando adelante el reclamo haya ratificado el Pacto San José de Costa Rica y haya aceptado además la competencia de la Corte. Entonces, ahí se nos limita un poquito más el acceso a la Corte, ¿sí? En general, la mayoría de nuestros estados han ratificado, algunos estados no, bueno, Estados Unidos no, Canadá no, Belice no, pero la mayoría de nuestros estados ratificaron y se sometieron a la Corte. Pero bueno, podría existir el caso de alguno de los estados americanos que no hayan ratificado y no se hayan sometido a la Corte. Una vez en la Corte, el proceso ante la Corte tiene dos instancias, una etapa escrita, una etapa oral. En la etapa escrita se va a iniciar con la presentación de la demanda, el Estado va a tener que contestar esa demanda, se van a producir ahí las argumentaciones cruzadas, digo, esto es bien un proceso judicial de carácter contencioso, controvertido, y luego se va a pasar a la etapa oral. La etapa oral va a estar compuesta por audiencias que van a llevar adelante la corte, tanto con las víctimas como con los representantes del Estado. Puede requerir información adicional y luego de esa etapa oral, ahí va a estar en condiciones la corte de ya emitir su sentencia. Esa sentencia va a tener que contener el resumen, por supuesto, de los hechos, del procedimiento, las argumentaciones de las partes, qué fue probado. Bueno, es una sentencia, ¿no? Judicial de un órgano jurisdiccional como es la Corte Interamericana. Las medidas de reparación, la garantía de no repetición, ¿sí? Todo esto siempre suele contener la sentencia de la Corte. Importante también que más allá de esta competencia contenciosa que tiene la Corte para resolver casos, para resolver denuncias, también va a tener una competencia consultiva. Esa competencia consultiva es muchas veces utilizada por los estados, por la comisión, para requerirle información acerca de la interpretación de los tratados, acerca de cómo se puede mejorar la aplicación de los tratados. La Corte ahí da mucha pauta interpretativa acerca de, bueno, qué significa el derecho al ambiente, de qué manera se puede afectar, qué es la movilidad humana, y un poquito lo que vamos a charlar entonces es lo que decía María José, de estas opiniones consultivas que le han solicitado a la Corte en relación a que pueda brindar parámetros de aplicación de los derechos ambientales. Bueno, un poquito ese es el resumen del sistema interamericano. Ahora nos vamos a referir a las opiniones consultivas. No sé, María José, si querés ahí hacer alguna apreciación o cualquiera de las compañeras también. No, sí, Mariana, y después cuando termines este bloque, en todo caso digo algo. Bueno, perfecto. Entonces, para tener en cuenta las opiniones consultivas más relevantes, ¿no? En materia de ambiente, vamos a tener la 23 de 2017. Esa es fue titulada como opinión consultiva en materia de medio ambiente y derechos humanos. Fue emitida a solicitud del Estado de Colombia. ¿Y qué es lo que hace esta opinión consultiva? Va a establecer un marco general integral que va a vincular a las obligaciones de los estados en materia ambiental con las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos que surgen del propio Pacto San José de Costa Rica. ¿Qué es lo que reconoce? ¿Cuáles son los aspectos centrales de la opinión 23, consultiva 23 del 17? Esperen que yo acá los tengo. Va a reconocer el derecho autónomo a un medio ambiente sano. La Corte reconoció este derecho no solo como un instrumento para la realización de otros derechos, sino como un derecho con valor propio, vinculado a la dignidad del ser humano y a su relación con la naturaleza. Ya no es un derecho medio, sino que es un fin en sí mismo, el reconocimiento del derecho al ambiente sano. Va a contener obligaciones sustantivas y procedimentales para los estados. Tienen obligaciones de no contaminar los estados, de prevenir el daño ambiental, de regular las actividades que pueden causar daño y también de procesos procedimentales, garantizar el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia. También nos va a hablar la 2317 de la situación de determinados grupos en situación de vulnerabilidad, reconociendo
que los impactos ambientales afectan de manera diferenciada a distintos grupos, incluyendo pueblos indígenas y comunidades rurales, y que los estados además deben adoptar medidas especiales para garantizar sus derechos. Es una opinión consultiva bastante relevante en materia ambiental en nuestro continente, ha sido bastante utilizada en litigios nacionales e internacionales. Luego fue un poco mejorada esta opinión consultiva, se le han adicionado algunos criterios, pero después sí importante, la siguiente opinión consultiva más cercana, muy cercana en el tiempo, que elaboró la Corte, va a ser la opinión consultiva 32 de 2025. Esa opinión consultiva la Corte la encuadra en el contexto de emergencia climática y derechos humanos. Fue solicitada por Chile y Colombia, esa opinión consultiva. ¿Qué es lo que va a reconocer? Que existe la emergencia climática. Es una digamos, es fundamental porque también reconoce que nos encontramos en un contexto entonces de emergencia y que los estados tienen que tomar acciones para la protección. Esta emergencia climática, según la Corte, lo que va a afectar de manera directa son los derechos más fundamentales: la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, el ambiente sano, la integridad personal de forma como derecho más genérico y la supervivencia cultural de los pueblos originarios. Afirma que los estados tienen obligaciones jurídicas inmediatas de prevenir, mitigar, reparar daños. No se trata solo de una decisión política opcional, sino de un deber derivado de la propia Convención Interamericana en materia de ambiente. Reconoce también el derecho humano a un clima sano, un clima estable como derivación de un derecho a un ambiente sano. Establece obligaciones para los estados, el actuar con la debida diligencia, la prevención, la cooperación internacional, el enfoque científico, la justicia intergeneracional. Señala protección reforzada para distintos colectivos especialmente vulnerabilizados: pueblos indígenas, mujeres, niños y adolescentes, personas en situación de pobreza, personas migrantes, comunidades costeras, personas con discapacidad. En fin, trae como una reinterpretación más profunda, más acabada, más completa de la afectación a los derechos producto de la emergencia climática. Y luego, Mariana, sí, sí, perdón. perdón que te interrumpa. Una compañera preguntó si podía repetir el número de la observación. El número de la opinión consultiva de esta de la Corte es la 32 de 2025. También preguntaron si pueden repetir los tres obstáculos para la víctima. Sí, en el marco del sistema interamericano hay tres requisitos en realidad. Los tres requisitos son agotamiento de los recursos internos, ausencia de litigispendencia internacional, ausencia de cosa juzgada internacional. Y luego lo que tienen son las excepciones a el requisito de agotamiento de los recursos internos. Esas excepciones son que no exista dentro del Estado el mecanismo tendiente a la protección del derecho, que exista pero le sea negado a la víctima o se le impida agotarlo, y el retardo injustificado. ¿Sí? Bueno, después, por otro lado, también la propia comisión, que es este órgano al cual nos vamos a dirigir en primera instancia en el sistema, elabora resoluciones. Esas resoluciones también nos sirven como pauta interpretativa de las obligaciones que tienen los estados en materia de protección del ambiente y de protección de los derechos. Y también muy recientemente, yo creo que ahí hubo un acuerdo entre los dos órganos del sistema para empezar a expedirse sobre estas dos cuestiones. Muy recientemente, les decía, elaboró una resolución que es la 2 de 2024, que es la resolución sobre movilidad humana inducida por el cambio climático.
Esa también tiene bastantes pautas de aplicación y de interpretación. ¿Qué es lo que va a abordar esta resolución de la comisión? El fenómeno de las migraciones y los desplazamientos provocados por el cambio climático. ¿Por qué? Porque es evidente que hay un problema serio en el continente relativo a estos movimientos de personas, estos desplazamientos que provoca el cambio climático. Entonces, la comisión va a sostener que el cambio climático genera desplazamientos forzados, migraciones, reubicaciones planificadas de personas, y también importante, situaciones de inmovilidad de personas. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden abandonar sus lugares habituales de donde tienen su residencia, donde tienen su medio de vida. Entonces, también, digo, así como aborda la movilidad, también entiende que la inmovilidad es una consecuencia que afecta seriamente los derechos de las personas afectadas por la crisis climática, por el cambio climático. También va a reconocer esta resolución de la Comisión que la movilidad climática es un fenómeno multicausal, es complejo, que está también vinculado a desigualdades estructurales en nuestras poblaciones. Y es importante también entender ahí lo que la comisión elabora relativo a que las poblaciones más afectadas son quienes menos contribuyeron al cambio climático. Este cambio climático que se genera por una actividad industrial totalmente descontrolada, por estos procesos extractivistas. Bueno, las poblaciones que sufren esas consecuencias son los que menos afectaron el clima. Con lo cual, es como súper grave poder considerar que encima son las personas con menos herramientas las que más sufren la afectación del clima por parte de las empresas que llevan adelante este tipo de proyectos. Señala también que las poblaciones más afectadas son pueblos indígenas, personas migrantes, mujeres, niños, personas en situación de pobreza, personas mayores, personas con discapacidad, y le va a imponer de alguna manera a los estados, a recomendar a los estados varias cuestiones. La primera de ellas es prevenir la prevención de los desplazamientos que sean evitables, adoptar políticas de adaptación climática, proteger a personas desplazadas, garantizar el acceso a vivienda, salud, alimentación, agua segura, agua potable, documentación, educación, evitar discriminación en contra de desplazados por motivos climáticos e incorporar también la perspectiva de derechos humanos en política migratoria y ambiental. Entonces, un poco concepto importante que deriva de esta resolución de la comisión es que desarrolla el concepto de movilidad climática, entendido como el conjunto de desplazamientos humanos vinculados a los efectos adversos del cambio climático. Hay ahí, digamos, en el juego entre los dos instrumentos, también poder repensar la definición de refugiado en los términos de la legislación internacional. ¿Por qué? Porque no está previsto en la legislación internacional que el motivo sea por el cambio climático. Pero hay ciertos análisis y ciertos estudios que, bueno, van en esa tendencia, ¿no? De poder considerar también que existen refugiados climáticos. Después, si podemos pensar entre la relación entre ambos instrumentos, digamos, entre la opinión consultiva, la 3225, y la resolución 224 de la comisión, tal vez lo que podemos pensar es que la opinión consultiva establece más un marco general de obligaciones estatales frente a la crisis climática, mientras que la resolución 4 de la comisión aplica ese enfoque específicamente al fenómeno migratorio y al desplazamiento humano por razones climáticas. Eso es un poco cómo se han complementado ambas, tanto la opinión consultiva de la Corte como la resolución de la Comisión. Ambos documentos de alguna manera consolidan una tendencia del sistema interamericano
de considerar el cambio climático ya no solo como un problema ambiental, sino como una cuestión central en materia de protección de derechos humanos por la cantidad de derechos que se ven afectados en este sentido. Esto es un poco entonces lo que el sistema interamericano tiene como para brindarnos como apoyo, como pauta interpretativa, como mecanismo de aseguramiento de los derechos, siempre bueno, que podamos agotar los recursos o que nos quepan algunas de las excepciones al agotamiento de los recursos, que no exista litispendencia o cosa juzgada, por supuesto. Pero para poder pensar tal vez reclamos, litigios, es importante que las conozcamos, tanto la opinión consultiva como la resolución de la comisión, porque brindan muchísima información en relación a las obligaciones que tienen los estados. Por supuesto, esto va después en el correo, las dos herramientas, ¿no? Las dos, tanto la opinión consultiva como la resolución. Eh, bueno, esto como para ir cerrando tal vez es el capítulo o la parte del taller respecto de los órganos internacionales de protección en materia de derechos humanos, más genérico, pero sí ya en el marco del sistema interamericano con un fuerte desarrollo que viene teniendo en relación a la protección del ambiente y bueno, y los migrantes, en este caso los desplazados, más que migrantes por motivos climáticos. Ahí, María José, no sé si querés realizar algún aporte. No, más que nada, escuchar si tienen alguna pregunta. Yo sé que toda esta información es muy difícil de glutirla en un solo día, en un solo momento, pero lo que sí yo quiero compartir es que además del sistema global, como les comentaba yo en la primera clase, el sistema interamericano es mucho más avanzado en muchas de sus recomendaciones en materia ambiental que lo que son los sistemas europeo o africano o el propio sistema global, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta la jurisprudencia, eh, no solamente en materia ambiental, sino también en materia de género y en materia de indígenas. Eso seguramente lo vamos a ver con Paula en las dos charlas, en los dos diálogos que siguen. Pero lo importante es que la opinión consultiva de la Corte Interamericana es vinculante para el Estado Nacional. Aunque hoy tengamos una corte reticente en esta temática, es muy importante que ustedes se apropien de esta información. Si ustedes son abogadas, lo pueden presentar en los juicios. Si ustedes son activistas, le pueden pedir a los abogados que hacen los amparos o a quienes estén de alguna manera presentando los pedidos de información que echen mano de las herramientas, porque las herramientas que nos provee el sistema interamericano no sirven solo para presentarse ante el sistema interamericano. La opinión consultiva o los materiales que a veces genera la Comisión Interamericana, que tiene mucha información, muchas guías. Yo diría que por cada eje temático de los derechos hay guías y hacen permanentemente como libritos, folletos que están online de actualización de la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de resoluciones que toma la Comisión Interamericana. Entonces, eh, si bien la Corte Interamericana hoy está saturada de causas, Argentina tiene muchas causas en la Corte Interamericana, y eso hace que se ralentifiquen los procesos. O sea, un proceso puede tardar 10 años en la Corte Interamericana. Lo interesante es que, por ejemplo, hay relatores por eje temático a los que también se les puede pedir una opinión más rápida. Nosotros tenemos a mano, digamos, el relator DESCA, que es el relator de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. O sea, más allá de los relatores del sistema global, los relatores DESCA de el sistema interamericano también tienen
un mail y se les puede escribir con fluidez. ¿Para qué sirve? Para que el relator diga algo rápido. No sé, cerraron tal cosa, hubo un atentado contra no sé quién. Tenemos criminalizados tantos mapuches en no sé dónde. Bueno, entonces, eso permite que el relator mm, diga algo, emita un comentario que podemos usar para levantarlo en los medios de comunicación, para hacer prensa, aunque no tenga un valor jurídico vinculante para el Estado. Primera situación. Y la otra cosa que está ocurriendo mucho, es que se hacen audiencias públicas a pedido de la sociedad civil en distintos países. Entonces, también está bueno que exploren las audiencias públicas que se organizaron en el sistema interamericano sobre diferentes temas. No sé, la situación de salud de las personas trans, no sé, lo que sea. Pero un colectivo, o más bien una red de organizaciones a nivel regional, pide una audiencia pública por un determinado tema. Muchas veces son organizaciones de derechos humanos de varios países los que piden una audiencia pública por un X tema. Y eso motiva, por ejemplo, a que después haya más herramientas para la opinión consultiva. Por ejemplo, a veces la propia Corte, cuando va a sacar una opinión consultiva, también abre un periodo de tiempo en el que le pide a la ciudadanía que mande sus propuestas, sus comentarios, sus aportaciones, y eso también colabora mucho, ¿no? Después, los estados le pueden pedir opiniones consultivas a la Corte. De hecho, las opiniones consultivas últimas, la de emergencia climática y la de cuidados, que es otra muy importante desde el punto de vista del feminismo, fueron dos audiencias, dos opiniones consultivas que tuvieron audiencias públicas previas y que también tuvieron una gran cantidad de amicus. Amicus es cuando, más allá de que hay un Estado que pide, por ejemplo, ¿cómo es una opinión consultiva? Bueno, el Estado argentino en su momento le pidió a la Corte Interamericana que se expidiera sobre si el derecho al cuidado era un derecho autónomo en el sistema interamericano. Y ahí hizo una serie de consideraciones sobre el derecho a cuidar, ser cuidado, el autocuidado, el cuidado como trabajo, necesidad y derecho, ¿no? Entonces, esa opinión consultiva, la de cuidados y la de emergencia climática y defensores ambientales, fueron de las opiniones consultivas que tuvieron más cantidad de amicus, porque aunque el de emergencia climática lo pidió Colombia y Chile, el de cuidados lo pidió Argentina, pero después hubo cientos de organizaciones de toda América Latina que presentaron amicus. Amicus es que apoyan, pero además mandan un texto con fundamentos, y eso implica un grado importante de participación ciudadana en la construcción de las opiniones consultivas de la Corte en las últimas dos. Bueno, entonces a veces, en lugar de estar llevando una causa a la Comisión Interamericana para que llegue a la Corte, que va a tardar mucho, otras medidas estratégicas pueden ser contactar al relator o acordar con varias organizaciones regionales y pedir una reunión, una audiencia pública sobre un tema que resulte de nuestro interés. ¿Se entiende? Entonces, no sé, lo que les diría es, tanto de la charla pasada como de la charla esta, tienen que explorar la página web de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y entrar a ver los relatores. Y en este caso tienen que explorar la página web de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Vean, de qué hubo audiencias públicas. Piensen, ¿de qué podríamos presentar un pedido de audiencia pública este colectivo o con la red ecofeminista latinoamericana y del Caribe? Digamos, uno puede pedir.
Después lo que en general tendría que garantizar que algunas compañeras puedan viajar o estén en territorio. Igual, eh, también la Comisión Interamericana hace visitas in loco. ¿Qué quiere decir? Viene a los países. Entonces, hay que estar atenta cuando viene la Comisión Interamericana porque en general suele reunirse con organizaciones de la sociedad civil y en algunos casos incluso van a algunas provincias, etcétera, ¿no? Es difícil que la Comisión Interamericana visite sin una invitación del gobierno nacional. Pero también a veces, cuando hay un gobierno antiderechos, el truco que se utiliza es que vienen los integrantes con alguna misión académica. Los invita a la Universidad del Comahue y viene alguno y entonces con motivo de eso también se habla o se hace prensa, pero ellos tienen flexibilidad para este tipo de cosas. Y hay que invitar, invitar, invitar. Así suceden las cosas. Las cosas suceden porque, bueno, capaz que a alguno le interesa y viene, más allá de las misiones oficiales, ¿no? Pero bueno, esos son algunos comentarios. No sé si hay preguntas sobre esta parte, si no vamos a Escazú, ¿no? ¿Cómo estamos de horario? No sé, no veo bien. Mari, no sé cómo estás. Estamos bien como para habilitar un espacio de comentarios y preguntas. Preguntas, comentarios, experiencias que hayan tenido otras compañeras sobre estos temas. Veo varias abogadas en la sala. En el material también le fue a modo de comparación las tareas de cada uno de los relatores con los recursos del correo, como para poder enviar reclamos y eso. Así que ahí Bueno, tienen. es un buen momento para que todas prendan sus cámaras y sacamos las fotos del día, que es la mitad del, Rosana ahí levantó la mano. Sí, sí, Rosana. es como ¿Qué el tal? medio tiempo. Mientras Rosana habla, prendemos las cámaras un minuto y sacan las fotos. Así, ¿viste? Es como ¿cómo se llama el medio tiempo este que canta Bad Bunny? Bueno, ¿cómo se Bueno, llama eso? en los campeonatos Sí, no sé. sí, Ahora lo van a hacer también en el del fútbol. Bueno, Rosana, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. No, les quería, me parece bárbaro la figura esta de la amicus que trae María José, porque es muy importante para el trabajo que hacemos las ONGs, ¿no? Y la, Presentate, Rosana, que no todas saben que sos de ah, de la ¿qué tal? prestigiosa Asociación Americana de Juristas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Rosana Acti, soy licenciada en Ciencia Política en la Universidad de Rosario. Soy integrante del Parlamento de las Mujeres por la Asociación Americana de Juristas, que es una ONG continental con trabajo desde el año 1975 que se creó en Paraná, en Panamá, perdón. Tenemos participación en instancias internacionales, básicamente, de derechos humanos. Y también tenemos integrantes muy prestigiosas como la doctora Nelly Minchersky o la doctora Elena Mendoza, la doctora Marjorie Cohn, personas que son juristas reconocidas internacionalmente y muchas con también un gran backup, no solamente en derechos feministas clásicos, sino también trabajo en torno a Escazú y a temas ambientales. Eh, Hay algo que se hizo acá en Argentina, que fue hace unos años, a hablar alrededor de 10 o 12 años, que fue la audiencia pública ante la Corte Suprema por el saneamiento de, el Riachuelo. Y en ese momento fue muy importante la participación de las ONG a través de la figura del amicus, que justamente es a partir de eso fue que se tuvo que reglamentar ante la Corte cómo iba a ser estaba ya la figura, pero no era muy de asidua participación por parte, digamos, de las ONG. Y eso permitió que se organizara mucho más, se hizo, no recuerdo si era una cortada, una resolución interna, pero se organizó mucho trabajo y fue en un tema ambiental muy importante. No era básicamente feminista, pero sí ambiental, que después muchas de las cosas son recogidas con la ley Yolanda. O sea, básicamente, el amicus lo que nos permite a las ONG es dar una opinión especializada en torno a un tema que está siendo tratado ante un órgano judicial
no necesariamente la Corte, puede ser también una Cámara, porque a veces los amicus se tramitan ante cámaras, eh, pero llega la opinión especializada de las ONGs. Entonces, es una buena instancia como para que cada vez que se hace una audiencia pública, como por ejemplo ahora dentro de poco va a estar esta en la Patagonia, quizá las compañeras pueden acercarse a través de la figura del amicus, ¿no? Es como una sugerencia y me parece que es de gran importancia. Sí, acá lo que habría que aclarar es que la figura del amicus se refiere a varias instancias. Nosotros estábamos hablando de los amicus ante la instancia del sistema interamericano, pero como bien dice Rosana, hay amicus ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el que ella refería en la causa Mendoza es un amicus ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no era un amicus ante la Corte Interamericana. Y en algunos códigos procesales provinciales, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, también está la posibilidad de presentar amicus en algunas causas. El amicus es como, se llama amicus en latín, pero quiere decir amigo del tribunal, o sea, alguien que no siendo parte de un juicio, no es ni demandado ni demandante, se presenta para aportar algo de lo que sabe o de su perspectiva, ¿no? No sé Ay, si alguien perdón, más. Luber. Quería agregarle una cuestión también, perdón, Paula, que me van a tener como Presentate, Paula. docente. Me van a tener como docente la clase que Paula le sigue, Alvarado, sí. Alvarado Mamani. Bueno, no, una cuestión para no menor, porque así como nosotros y nosotras podemos presentar amicus, por ejemplo, nos ha pasado que en algunos casos la otra parte también presenta sus amicus, ¿no? Entonces ahí, en realidad, también el amicus cobra un poder más político, ¿no? No es lo mismo la firma de Adolfo o de grandes organizaciones acompañando la causa, y por otro lado también tenés la empresa, el demandado, que también presenta sus amicus, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque como son terceros imparciales, eh, cada una de las partes que forman, que están en ese juicio pueden traer amicus o puede cualquiera que es ajeno al proceso sumarse en esta figura, ¿no? Eh, Nosotras obviamente a veces estamos atentas a ver quién se presenta como amicus y por qué, ¿no? Yo trabajo con muchas causas indígenas y en dos causas el INAI se presentó como amicus y me sorprendió, ¿no? Por suerte vinieron a reforzar, en este caso, por suerte y toco madera, vinieron a reforzar algo que la parte actora estaba trabajando, pero a veces puede ser que no lo hagan, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta porque eh, es una forma de intervención y hay que tener ahí solo lo usamos más que nada como herramienta política también, ¿no? En determinados casos o de litigios que son muy complejos. Y así como decía la compañera politóloga, que en el 2014 hay un registro de amicus en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el amicus requiere patrocinio letrado para este registro, o sea, eso es que le tengo que pedir a un abogado, una abogada de ese espacio, de ese lugar, que me ponga el ganchito. No lo digo porque a veces por ahí hay organizaciones que en su momento no tienen personería jurídica y quieren sumarse, pero sí o sí hay que tener un patrocinio, ¿no? Por lo menos en el de la Corte, que tiene un registro y hay que hacer una presentación, ellos van cuantificando cuántas organizaciones tienen, se presenta el estatuto, etcétera, etcétera. Por ahí las provincias no regulan tanto y se puede presentar de otra manera, como dijo Luber, hay provincias que no lo tienen, hay otras que sí, como Chaco, tiene la figura en el código, y ahí se puede usar cualquier tipo de presentación. Y si no, notas, en el caso de por ahí, a veces me ha pasado que no conseguíamos un abogado, abogada que quiera poner el gancho como amicus, las organizaciones indígenas presentábamos una nota. No ayuda tanto porque no tiene un peso, pero bueno, es como decirle al juzgado, estamos mirando, estamos acá, los estamos viendo, ¿no? Eso es solito para sumar un poquito.
igual ampliarás en tu charla. Sobre esto no, pero lo podemos trabajar igual. No, lo que quiero decir es que todo esto es parte de lo que nosotras llamamos litigio estratégico. O sea, dentro de las organizaciones no gubernamentales solemos hablar de litigio estratégico. ¿Qué quiere decir? Los derechos humanos pueden ser vistos de manera individual. No sé, me privaron del acceso a la salud pública, entonces yo me presento, no me dieron una transfusión, no sé, me presento y hago un juicio. Pero en general, de lo que estamos hablando acá, estamos hablando de litigios estratégicos colectivos. ¿Qué quiere decir? Colectivos porque defendemos intereses que no son solo el personal, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy la damnificada por la contaminación del riachuelo, puedo pedir una indemnización por la enfermedad que padezco si logro probar la conexión entre mi enfermedad y la contaminación del riachuelo. Ese sería un caso individual. Pero cuando yo pido que las empresas dejen de contaminar, o pido cloacas y el acceso al agua para el 20% de los habitantes que no tienen acceso al agua en la cuenca Matanza de Riachuelo. Estoy en un litigio colectivo. Yo no estoy pidiendo algo para mi persona, sino que estoy pidiendo algo que es para toda la comunidad. Eso es un litigio estratégico colectivo. Colectivo porque es para un colectivo, para una comunidad. Y estratégico porque uno no agarra todos los juicios, no hace no va a tribunales todo el tiempo. Hay cosas que tienen más viabilidad de ser ganadas en tribunales y otras que no tenemos viabilidad, entonces decidimos que no tomamos determinadas causas y otras las empujamos. Y algunas las empujamos de una manera y otras las empujamos de otra manera. Entonces, por ejemplo, no sé si hay alguien acá del Golfo San Matías, que el otro día estaba Calendino y estaba tan preocupada por su audiencia del 22 de mayo, a la que invito que todos y todas adhiramos, aunque no vivamos en Río Negro, porque justamente lo que quieren demostrar es que el gobierno de Río Negro restringió la participación ciudadana en la audiencia a los que viven en Río Negro y la afectación que van a producir con el gasoducto que va a desembocar ahí en el Golfo San Matías es la pérdida de la biodiversidad en el mar argentino que nos afecta a todos y a la naturaleza en general. Pero bueno, la abogada que ahora tomó el litigio estratégico explicó por qué habían decidido no hacer un amparo contra el Estado, sino que iban a hacer una acción de daño preventivo contra las empresas, porque saben que si se van al contencioso administrativo contra el Estado, tienen más posibilidades de perder más rápido. En cambio, si van a una acción de daño preventivo colectivo contra las empresas, puede ser que las empresas citen al Estado, pero igualmente seguramente van a poder tener mejores resultados. Bueno, no importa, son cuestiones estratégicas, pero digo, todo lo que estamos viendo acá que tiene que ver con estas demandas o denuncias ante la Corte Interamericana, por ejemplo, hacen parte a lo que es todo un trabajo de litigio estratégico colectivo. Y lo que decía Paula de los amicus de un lado y los amicus del otro, todo eso se planifica, no sale así de un frasco de mayonesa, es como que las organizaciones no gubernamentales desde el principio discuten dónde lo vamos a presentar, en qué provincia mejor nos va a ir, cómo vamos a armar la causa, quiénes van a ser los demandantes, por qué vamos a darle a esta ONG, qué ONG vamos a presentar como amicus. Hay detrás de todo lo que parece que fluye, hay todo un trabajo previo de organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con la ley de glaciares. Firmaron algunas ONGs, pero se puso en primer punto y cabeza a una ONG de La Pampa, que es la única ONG que no había firmado junto con el gobernador la primera demanda. Entonces, la organización que va encabezando la demanda de, de glaciares es Aliwen,
porque además se discutió que había mejores probabilidades de que nos fuera bien en la provincia de Santa Fe, de La Pampa, que se va a quedar sin agua y están desesperados porque se quedan sin agua si aprueban los proyectos mineros en Mendoza, que capaz que en una provincia presentarlo en San Juan, que probablemente el Poder Judicial esté más cooptado por el gobierno, el Estado provincial, que es pro minería o Catamarca, ¿no? Bueno, esas son cuestiones estratégicas, pero no me quiero extender más porque ya tenemos que pasar a ver lo del acuerdo de Escazú. ¿Hay algún otro comentario? Vamos, Mariana, con lo de Oh, Escazú. sí, sí, me gustaría, sí, si hay algún otro comentario, escucharlas y si no, avanzamos. Pero sí, sí, abrimos justo este espacio para la participación. También a aquellos que puedan prender la cámara, se los agradece. Está ahí Lilén tratando de sacarnos bellas, lo cual no es fácil a esta hora. Por lo menos en mi caso, hablo por mí. A ver quién más prende. Chicas, así tenemos algo. Espero que pronto tengamos encuentro presencial. Bueno, ya tenemos fecha de misiones, dije los avisos parroquiales. Tenemos fecha de misiones para agosto, que estoy como Mirta Legrand cuando decía misiones, allá vamos. Bueno, vamos para agosto, ya les digo, el, ay, estoy mirando mal, el 6, 7 y 8 de agosto estaremos en Misiones. 6, 7 y 8 de agosto, Misiones. Ahí vamos. Y después tenemos que arreglar cuándo vamos a Tierra del Fuego en septiembre y quedamos en Córdoba en octubre. Pero nuestra compañera Manneken tuvo un accidente medio feo por las rutas congeladas en Tierra del Fuego, así que no pudimos ponerle fecha todavía, pero ahí estamos. Bueno, dicho todo esto, sacadas las fotos están. ¿Alguna más quiere hablar del sistema interamericano? ¿Tiene preguntas, dudas, consultas, aportes? Bueno, siguen prendiendo cámaras, les agradecemos y Mari, seguí entonces. Sí, Vamos a ahí yo pasar. tengo un pequeño videíto como para pasar introductorio al acuerdo de Escazú. Ahí sí, sí, Lilén me ayuda, que yo con esto soy malísimo. No sé si Lilén está. Perfecto, ya le paso. Gracias. Mientras hacemos tiempo, recordemos que el próximo lunes es 25 de mayo, fecha patria, no tenemos taller y que vamos a continuar el 1 de junio, pero igualmente les vamos a mandar si, si la Pachamama lo quiere, si la Pachamama nos protege, les vamos a mandar los videos de la clase pasada y esta en un mail, ¿no? Ahí estamos, está más o menos, ¿lo ve todo el mundo? América Latina y el Caribe tienen un plan para proteger el medio ambiente. Se trata del Acuerdo de Escazú, diseñado para proteger la biodiversidad y a los defensores ambientales de la región. El acuerdo garantiza el acceso a la información sobre el medio ambiente, asegura la participación pública en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, facilita el acceso a la justicia para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, ayuda a proteger a defensores ambientales, así como a investigar y castigar la violencia en su contra. Este acuerdo es fundamental porque preserva la Amazonía y las selvas latinoamericanas que son clave para frenar el cambio climático. La biodiversidad se está deteriorando a un ritmo sin precedentes. Aquellos que defienden el medio ambiente, muchos de ellos indígenas, hoy están en peligro. ¿Sabías esto? América Latina es la región más peligrosa en el mundo para activistas medioambientales y de derechos de la tierra. Docenas son asesinados cada año. ¿Cuál es la situación actual? 15 países han ratificado el Acuerdo de Escazú, pero aún faltan 18. Brasil, que cuenta con el 60% de la Amazonía, aún no lo ha ratificado. El Congreso tiene el documento en sus manos. Los congresistas deberían aprobarlo sin demoras. Todos los países de América Latina y el Caribe deberían ratificar el Acuerdo de Escazú.
También deberían tomar acciones inmediatas para implementarlo y proteger el medio ambiente y a quienes lo defienden. Nuestro planeta depende de ello. Bueno, este es un video que lo armó, bueno, ahí aparece la organización Human Rights No, Watch. digamos dos cosas. El video es viejito porque dice que hay 15 países que han ratificado y ya somos 25. De los 33 países de América Latina y Caribe, hay 25 que ya ratificaron, de los cuales la mayoría de los caribeños han ratificado. Lo que pasa es que Caribe tiene un montón de países chiquititos que son islitas, por ejemplo. Vamos aprendiendo a medida que el acuerdo de Escazú avanza, porque a veces hay países que ni sabemos dónde quedaban, ¿viste? Por lo menos desde acá nuestra ignorancia, que nadie nos enseña en el colegio, pero Bahamas tiene 700 islas, aunque no se vean en los mapas. No sé, Trinidad y Tobago también son islas. Saint Kitts and Nevis son tres islas, aunque en el nombre hay el nombre de dos, y se quieren independizar entre sí. Bueno, cosas como esta vamos aprendiendo a medida que vamos tomando contacto con los nuevos firmantes del Acuerdo de Escazú. La otra cosa que este video dice es que protege la biodiversidad. En realidad, el Acuerdo de Escazú lo que protege es el acceso a la información, el acceso a la justicia y a los defensores ambientales. Se ve que ellos querían poner de resalto la biodiversidad, pero es lo mismo que decir nos protege del cambio climático. Nos protege de todas las crisis ambientales, porque al darte el acceso a la información, las crisis ambientales, a veces algunos dicen que son tres, otros dicen que son cuatro, pero las crisis ambientales son la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la desertificación y la crisis climática. Esas son las cuatro crisis o las tres crisis. A veces algunos se comen alguna de las tres, de las cuatro. Pero para todo ayuda porque si hay acceso a la información, tiene que haber estudio de impacto ambiental, tiene que haber acceso a la justicia, bueno, toda la cadena que ahora Mariana va a explicar. Pero ellos pusieron el énfasis en la biodiversidad, está muy bien, pero no es solo se protege la biodiversidad. El acuerdo de Escazú es un acuerdo instrumental. Es un acuerdo de cooperación instrumental. Y lo importante que tiene es que es el primer tratado vinculante, o sea, obligatorio para los estados que lo ratifican, que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe en un tratado que es de derechos humanos y a su vez ambiental. Hay otro acuerdo regional similar en Europa, que es el convenio de Aarhus. Aarhus se escribe A-A-E-R-H-U-S, Aarhus. Se debe pronunciar diferente en nórdico, pero yo le digo Aarhus, que es como se lee. Pero ese acuerdo que es anterior al nuestro es es menos protector que el nuestro. El nuestro tiene un capítulo muy importante vinculado a defensores ambientales, pero la dejo a Mariana y en todo caso después vuelvo sobre algunos puntos. Ahí está, gracias María José. Sí, justo iba a aclarar eso, que lo había armado Human Rights Watch y que tenía ya unos añitos, pero como para entender también la importancia que tiene el Acuerdo de Escazú en relación a la defensa de los defensores, de los y las defensores, por la gran cantidad de amenazas, hostigamiento, cuando no asesinatos, homicidios de defensores y defensoras del ambiente en nuestra región. Eso es una incidencia enorme. Entonces, bueno, este es el primer instrumento internacional, como decía María José, vinculante, obliga a los estados, que va a incluir disposiciones específicas para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos ambientales. El acuerdo también nace, esto no es menor, como un proceso bastante inédito en la región. Fueron no, muchos países de América Latina, Latina y el Caribe que participaron conjuntamente con representantes de la sociedad civil, incluyendo organizaciones indígenas, campesinas, feministas, ambientales. Este es un proceso participativo que
también se refleja en el propio texto del tratado, va también a reconocer principios como la igualdad, la no discriminación, especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Tiene, como decía María José, tres pilares principales, el acuerdo, y una disposición específica sobre la protección de defensores y defensoras ambientales. En cuanto a los tres pilares, bueno, el acceso a la información ambiental, ese va a ser el primero. ¿Qué deben garantizar los estados? Que cualquier persona pueda acceder a información ambiental que esté en poder de las autoridades sin necesidad de probar un interés particular. Esto tampoco es menor porque en general los accesos a la información, la forma de retasearla o de limitarla, tiene que ver con esta exigencia de probar algún tipo de interés. Acá no resulta necesario probar un interés particular. Además, obliga a los estados a que la información que brinden deba ser comprensible, oportuna, accesible y, en el caso que sea solicitada por integrantes de los pueblos originarios, también en el propio idioma de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Este es un pilar que yo diría fundamental del acuerdo, porque sin esta información es imposible que las comunidades puedan participar de manera efectiva, conociendo realmente la incidencia de las políticas en relación a la afectación del ambiente. Va el acuerdo también a establecer estándares concretos, plazos para responder las solicitudes de información, cuáles van a ser los formatos accesibles, la obligación de la traducción al lenguaje indígena, a los idiomas indígenas, la prohibición de imponer cargas económicas que hagan ilusorio el acceso a la información. Va a incluir no solo datos técnicos de proyectos, como estudios de impacto ambiental, sino también información sobre autorizaciones otorgadas, controles que se han realizado sobre los proyectos, sanciones impuestas, etc. Es uno de los pilares. Después van a tener el otro pilar, que no es menor, que es la participación pública en relación a lo que contiene el acuerdo. Las personas, las comunidades, entonces van a tener este derecho de participación en las decisiones que puedan afectar el ambiente, incluyendo otorgamiento de permisos, autorizaciones para proyectos. Este tipo de participación debe ser abierto, inclusivo, efectivo, no alcanza con una mera instancia formal si las comunidades no tienen acceso real a la información ni la capacidad de influir en las decisiones, sería insuficiente. El acuerdo también establece que la participación debe ser anterior a las decisiones, no posterior. Las comunidades tienen que poder llevar adelante algún tipo de incidencia, de influencia en el proceso antes de que se tomen las decisiones más importantes, las decisiones relevantes. Reconoce también que esta participación debe cumplir, digamos, con ciertas condiciones materiales. Se debe poder, para poder participar, tengo que poder acceder a la información en tiempo y forma, en un idioma comprensible, sin costo, ¿no? Un poco está relacionado con el principio anterior. Acá, como una pequeña salvedad, en relación a los pueblos originarios, nosotros tenemos nuestra Constitución, prevé en el artículo 75, inciso 17, el derecho de consulta y participación, que bueno, es bastante desconocido en general por Argentina, ese derecho de consulta y participación en todas las cuestiones que afecten a los pueblos originarios. Lo tenemos a nivel constitucional, pero bueno, no ha sido muy respetado. Ahí seguramente Paula, cuando le toque su taller, va a charlar un poquito sobre esto. Acá, bueno, tenemos una obligación ya a nivel internacional, vinculante, en relación al derecho de participación que tenemos como comunidad. También podemos articular el acuerdo de Escazú en este sentido para los pueblos indígenas con el derecho al consentimiento que tiene el convenio 169 de la OIT, ¿sí? Y la propia Declaración de ONU sobre pueblos indígenas. Complementa, viene el acuerdo de Escazú a complementar un poco todos estos estándares internacionales en materia de participación. Luego, otro de los ejes va a ser el acceso a la justicia. Toda persona va a tener derecho a acceder a instancias judiciales o administrativas para cuestionar actos o omisiones del Estado o también de particulares que afecten el ambiente o los derechos de acceso al ambiente.
También, digamos, el derecho al acceso a la justicia tiene que lograr, digamos, ser oportuno, que no se torne ilusorio, que no existan barreras geográficas o barreras de recursos en torno al acceso a la justicia. El acuerdo establece que los mecanismos de acceso a la justicia deben ser gratuitos o de bajo costo para que las comunidades afectadas no tengan que además tener que afrontar gastos procesales. Los estados tienen la obligación de establecer procedimientos, procesos que sean ágiles, que sean eficaces, mecanismos de protección cautelar, medidas previsionales, medidas cautelares provisionales, perdón, y garantizar además que las decisiones sean ejecutables y se cumplan efectivamente. Este eje del acuerdo tiene especial relevancia en contextos en los cuales las comunidades rurales indígenas enfrentan barreras sistemáticas para poder acceder, digamos, están lejos de los tribunales, hay costos en relación al patrocinio, no conocen a veces las propias comunidades qué organizaciones son las que brindan el patrocinio gratuito o cuáles organizaciones son las que se ocupan de la defensa del ambiente. Ahí hay un deber de nosotros como sociedad civil de poder articular con las propias comunidades para poder llevar adelante este tipo de reclamos. Después tenemos procedimientos judiciales que son más que complejos, demoras en relación a el funcionamiento del propio Poder Judicial. Bueno, todo esto a veces son dificultades que traban, obstaculizan el acceso a la justicia tal y como está previsto en el Acuerdo de Escazú, pero bueno, tenemos ahí entonces un lineamiento bastante importante en ese sentido. Y no menor, y esto es un poco mucho de lo que nos interesa en relación al Acuerdo de Escazú, va a tener que ver con la protección que establece para defensores y defensoras ambientales. Es uno de los aspectos más novedosos del Acuerdo de Escazú. Establece obligaciones específicas para los estados en materia de protección de quienes defienden el ambiente. Sí, el primer tratado internacional vinculante que aborda esta problemática de manera directa. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados en materia de protección de defensoras y defensores? Deben adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar, amenaza, hostigamiento, intimidaciones y ataques contra defensores. La prevención y la investigación, la sanción. Deben garantizar que los defensores puedan ejercer sus derechos de acceso sin sufrir represalia. No criminalizar la defensa ambiental ni usarla como pretexto para perseguir a quienes ejercen ese derecho. Reconocer la legitimidad del trabajo de defensa ambiental y promover un clima social favorable a esta actividad. También hay una distinción en relación a, bueno, el impacto a veces diferenciado que tiene la defensa del ambiente, en relación a que las mujeres defensoras, las personas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades tradicionales, quienes trabajan en contextos de especial vulnerabilidad, merecen una atención particular. Es una perspectiva diferenciada porque las formas de violencia, digamos, contra las defensoras no son las mismas a las que son sometidos los compañeros varones que trabajan en defensa del ambiente. Hay un impacto diferenciado ahí. Em, bueno, se ha empezado a utilizar el Acuerdo de Escazú. Acá, María José, no sé si querés mencionar algunos casos acá en Argentina que tal vez ya han tenido recepción favorable en relación al propio Poder Judicial, que lo ha empezado a trabajar. No sé, se me ocurre el caso, bueno, del litio en Salinas Grandes. Algunos casos ya estamos empezando a tener algunos antecedentes en relación a la propia aplicación. Pero bueno, esos son los ejes fundamentales del acuerdo y con especial énfasis en la defensa, ¿no? De defensores y defensoras. Sí, aguardo comentario tuyo, María José, o de las participantes. No, bueno, yo lo que les quiero compartir es que en los diálogos subsiguientes, llegando al final de julio, vamos a tener alguna o algunas de las representantes del público invitadas para que les cuenten un poco más sobre todo la guía de transversalización de género que
hemos elaborado en el ámbito del Acuerdo de Escazú. La, ahora, digamos, los tratados que tienen un proceso creciente, envolvente, a ver, hay órganos del sistema de Naciones Unidas que son órganos permanentes y hay una serie de tratados o de conferencias que son como paralelas. Entonces, CEPAL es la rama latinoamericana de las Naciones Unidas. En la CEPAL tiene, digamos, un staff de planta, son empleados de Naciones Unidas, no es un órgano político, es un organismo que de alguna manera ejecuta los mandatos de la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Eh, la- el tratado, el Acuerdo de Escazú, como no abarca a todos los estados miembros de la CEPAL, por ahora son nada más que 25 de los 33, tiene un cuerpo de conducción político integrado por los 25 estados que han ratificado el acuerdo, ¿correcto? Entonces, las decisiones que operativizan el acuerdo de Escazú son tomadas por todos los estados que han ratificado. Y después hay estados observadores. Entonces, por ejemplo, Colombia entró como un estado que ratificó en la última COP, que fue la COP 4 en Bahamas. Brasil sigue siendo un estado observador. ¿Qué quiere decir? Se elige una mesa de conducción en esta última ocasión. Ahora la conducción del Acuerdo de Escazú está la presidencia en cabeza de Saint Kitts and Nevis y el resto de la mesa está integrado por Colombia, Panamá, Bahamas y me olvido de otro del Caribe. Bueno, me olvidé quién era, perdón, no me acuerdo. Lo dije hoy a la tarde y ahora me olvido, pero después me voy a acordar. Debe ser Trinidad Tobago, probablemente. Pero después se forman distintos espacios. Entonces, la conferencia del Acuerdo de Escazú tiene lugar cada 2 años. Vamos por la COP 4. Esta es la cuarta reunión de estados que tuvo lugar en Bahamas. Probablemente el año que viene sea en Chile o en Panamá o en Colombia, porque son los que están, Chile porque CEPAL está ahí, cuando ningún país se ofrece, se va a Chile, pero si no será en Panamá o en Colombia. El año próximo no hay conferencia del Acuerdo de Escazú, pero hay reunión del Foro de Defensores y Defensoras. Son alternados. Cada 2 años la conferencia de los estados, cada 2 años el Foro de Defensores y Defensoras. El Foro de Defensores y Defensoras somos nosotros, nosotras, nosotres, nosotros podemos ir. No, no hace falta necesariamente ser una ONG. Pero en general hay una alta participación de pueblos indígenas y de personas o colectivos u organizaciones que trabajamos en territorio en defensa de algunos de nuestros bienes comunes. ¿Estamos? Entonces, por un lado, yo diría, es muy importante que todos los que no se hayan inscrito en el mecanismo de participación de sociedad civil del Acuerdo de Escazú así lo hagan. Es muy sencillo, uno se anota y ya está registrado, o sea, no tiene un protocolo. Tienen que entrar en la página web de CEPAL, buscar Acuerdo de Escazú y ahí buscan mecanismo de participación del público. Yo rechazo bastante, me opuse al nombre, porque la verdad que público me parece viste, como que lo ves desde la tribuna, nunca me gustó. Me gusta más la denominación que tenemos en CEPAL, que es Mecanismo de Sociedad Civil de CEPAL. Pero lo cierto es que la participación del público en el Acuerdo de Escazú es
directa, ustedes se anotan y ya están participando y son, ¿cómo decirlo? Es individual. No hace falta que seas parte de una ONG para poder ser parte de los integrantes del público. Ahí van a recibir información de la Secretaría del acuerdo, que les va a mandar información de cuándo son las reuniones, qué se discute, los documentos y todo lo demás. En paralelo a eso, también está el mecanismo de sociedad civil de CEPAL. El mecanismo de sociedad civil de CEPAL lo que hace es el seguimiento de la Agenda 2030. Ustedes saben que la Agenda 2030 es la Agenda de Desarrollo Sostenible o Sustentable. En la Agenda 2030 hay varios ODS que están vinculados a nuestros temas. El ODS 5 es el ODS de género. El ODS 6 es el ODS de agua, el ODS 7 es el ODS de energía, el ODS 13 es el de cambio climático. Después hay un ODS vinculado a bosques, un ODS vinculado a consumo sustentable, otro de ese vinculado, el 11 es el de ciudades, hay otro que es vida submarina, otro que es, bueno, hay un montón de ODS que tienen que ver con nuestro trabajo como defensoras ambientales. Entonces, en el grupo, en el mecanismo de sociedad civil de CEPAL es un poco más complicado. Ahí solo pueden estar acreditadas organizaciones no gubernamentales que tengan forma jurídica. En principio, organizaciones no gubernamentales con forma jurídica pueden ser parte del mecanismo de CEPAL. También lo pueden ser sindicatos que van al grupo de trabajadores y trabajadoras y también lo pueden ser comunidades indígenas o redes, que hay redes indígenas, etcétera. Ahí hay que mandar una nota, hay un formulario y es un poco más largo el proceso de incorporación. Pero ahí tenemos un grupo de justicia ambiental y climática y un grupo de género al cual también ustedes podrían sumarse o sus organizaciones o a ambos grupos, ¿no? Eh, Dicho esto, hay representantes del público que se eligen cada 3 años. En este momento hay 6 representantes del público, 3 varones y 3 mujeres, y están por terminar el mandato y creo que todavía no se anunció, pero en breve va a haber nuevos representantes del público. Y después ahí en Escazú está el comité de aplicación, que no es un tribunal como la Corte Interamericana, pero que se supone que puede recibir denuncias y puede orientar a los estados cuando hay algún conflicto con personas o colectivos para que busquen la mejor forma de resolución. El Comité de aplicación ya tiene causas de Argentina, pero lo importante es lo que decía Mariana. La invocación del Acuerdo de Escazú en los tribunales nacionales, eso ya está funcionando, eso ya empezó a funcionar, ¿ok? Bueno, a ver, dejamos por acá, yo dejo por acá, no sé si hay preguntas, veo que hay cosas escritas en el grupo, en el chat, si alguien las lee, ahí copió, yo supongo que es Paulita, no sé quién puso la plataforma de participación del Acuerdo de Escazú, Sumate. Buenísimo, ahí es donde pueden hacer clic y se inscriben como público del Acuerdo de Escazú. ¿Me leen las preguntas o le leen a Mariana las preguntas? Porque yo soy mayor, tengo la luz de frente y no veo nada. Entonces, Por ahora no hay preguntas, María José, pero podríamos invitar a las buenísimo. compañeras si quieren hacer Las aporte. dejamos mudas. Sí, había una preguntita en relación a si lo de Misiones era en agosto. Estoy un poquito mirando para arriba como para... Misiones es en agosto, ya dije el día. Vamos a ir presencialmente a Misiones con las compañeras de... Como acá vamos a estar trabajando mayo, junio y julio, resolvimos que vamos a ir a hacer los presenciales a uno por mes, agosto, septiembre, octubre. Y la buena noticia es que me invitaron a mí por otras yerbas, pero voy a ir a San Luis en julio. Me pasa que tenemos mundial, entonces
mis amigas marcianas de San Luis se habían olvidado del mundial, pero el mundial tiene el último partido el 15 de julio, así que iré a San Luis también para dar unas charlas ambientales. No es por este proyecto, pero si hay compañeras acá de San Luis o que les quede cerca, voy a estar en San Luis ahí como para 20 de julio, todavía no tengo fecha exacta. Supongo que terminado el mundial voy a San Luis, pero este proyecto va a Misiones, que ya definimos que vamos a estar en la ciudad de Posadas el 6, 7 y 8. Eso sirve también porque tal vez hay compañeras de, no sé, las que están cerca de Chaco, de Corrientes, alguna capaz que se quiere correr hasta ahí, vamos a estar esos 3 días allá y vamos a trabajar. Vamos a trabajar, no sé si está Magalí o alguna de las misioneras, pero vamos a trabajar en la ciudad de Posadas y también vamos a visitar y vamos a estar con algunas comunidades indígenas en San Ignacio, en la zona de por ahí. Hay varias, después les vamos a pasar más detalle, pero hasta ahí es lo que yo sé. Lo están armando las chicas de Misiones. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Otra pregunta es, ¿el plenario del 1 de junio en qué consiste? Los plenarios van a ser el espacio de puesta en común de información. Los plenarios de todos los meses tienen que ver con adquirir una dinámica propia de información de lo que está pasando. Entonces, ahí yo les voy a contar el calendario ambiental regional y global, las fechas, las actividades, y nosotras tenemos que elegir de todas ustedes, viendo sus inquietudes y su voluntad, quienes quieren participar en el seguimiento de cambio climático, quienes quieren participar en desertificación, quienes quieren participar en biodiversidad. O sea, hay calendarios globales, regionales, de actividades, conferencias, etcétera. Y hay distintos grupos de mujeres y de feministas que siguen la agenda de estos eventos. Uno no necesita solo, no es que solo se participe cuando el evento se realiza presencialmente. O sea, para participar en la incidencia en estos procesos, no hace falta necesariamente ir a Mongolia o Armenia. Hay un trabajo de todo el año de los equipos que están haciendo el seguimiento de estos temas. Entonces, una persona puede participar habitualmente según el... Yo les quiero explicar todo esto y después el grupo irá decidiendo. Algunas participarán de una cosa, otras de otras. Por ejemplo, acaba de acabar, terminamos la elección en el grupo constituyente de mujeres y género del cambio climático. Se acaba de constituir el equipo latinoamericano. O sea, ya veníamos trabajando hace un par de años, pero la presencia europea y del norte era muy fuerte y ahora se armó el equipo latinoamericano y acabamos de pasar el proceso de elección donde elegimos las compañeras que nos van no a representar, que van a ser las cofacilitadoras de la región latinoamericana. Y una compañera de Argentina, compañera Verónica Luna de la Fundación Plurales de Córdoba, ha sido elegida una de las representantes. Entonces, bueno, contarles eso. Seguramente ya la invité, ni bien supimos los resultados, la invité a Verónica para que venga a alguna de las reuniones finales de julio. Y también otra chica joven, muy, muy querida amiga, brasilera, Michelle, de otra ONG que trabajamos mucho, ecofeminismo, también va a estar en ese grupo. Así que nada, la idea de los plenarios, el curso, digamos, lo que tiene que ver con la capacitación, termina el 27 de julio. Obviamente vamos a hacer en el plenario de junio, en el primer, no, el plenario de junio les dije, vamos, empezamos a poner agenda. El último plenario del 1 de agosto, seguro vamos a hacer la evaluación de lo que pasó en el curso, ¿no? Como evaluación. Y después la otra cosa
es que los plenarios también sirven para motorizar acciones de ustedes. Por ejemplo, un objetivo que nos propusimos, que no sean solamente estas clases virtuales y las presenciales, sino que haya un espacio en el cual, como si fuera trabajo práctico, tarea para el hogar o lo que ustedes quieran, es que cada una de ustedes en su colectivo de base, en su territorio, en su causa, se proponga armar como si fuera un borrador de nota al relator X o a la comisión tal. ¿Me entienden lo que digo? O sea, en las cosas más sencillas, la idea es que esto que vimos en teoría lo podamos chequear porque surgen inquietudes de ustedes de, ok, nosotras desde, no sé, la veo a Cofre en Neuquén. Yo quisiera presentar una denuncia de tal cosa o yo quisiera mandarle una nota al relator de tal cosa. Bueno, el día del plenario es el día como tema libre. Nosotros ponemos una agenda, pero la agenda la armamos entre todas. ¿Se entiende? Es como acostumbrarnos a una reunión mensual en la cual estos son los temas que queremos poner en agenda o se comparte información de cosas que van a suceder o que sucedieron o alguien pide apoyo para tal cosa. Eso. El plenario es como un espacio eh, libre, pero también es un espacio como de compromiso, en sentido de, bueno, vamos a seguir en red, vamos a poder seguir con esto, ¿qué vamos a hacer? Un espacio de articulación del proyecto en la medida en que nos mantenemos vinculadas y después habrá derivaciones. Algunas estarán trabajando en otras cosas puntuales, querrán estar o no querrán estar, pero es un espacio más que lo vamos a ir construyendo a medida que ustedes decidan qué les interesa hacer, ¿m? Con las herramientas que les brindamos en el proceso, decidimos entre todas. Y también es un espacio para organizar la incidencia, o sea, nosotras queremos apoyar y fortalecer a la Comisión de Ecofeminismo en el encuentro plurinacional de mujeres. Tenemos la capacidad de poder fortalecer ese espacio este año y el año que viene. Queremos fortalecer los encuentros de la red de defensoras del ambiente y del buen vivir que son en marzo, en general en Buenos Aires. Pero bueno, eh, fortalecer lo que ya existe, las comisiones que existen, las redes que existen, los espacios que existen, los nodos que existen. Fortalecer, articular y bueno, y sobre todo ver si deberíamos poder presentar eh, cuatro o cinco o seis eh, productos. ¿Qué quiere decir? Bueno, la denuncia a no sé qué, lo elegimos entre todas, las que más quieran o necesiten trabajar con estos temas, lo hacemos. Y la otra cosa es presentarles a dónde pueden participar para los procesos de incidencia global o regional, dónde llevar, por ejemplo, las compañeras de la Asamblea de Mendoza llevaron a la COP4 el tema de glaciares, pero eso también se puede hacer muchas veces. En estos espacios se redactan documentos que se leen en los plenarios, entonces se puede incorporar un renglón, una línea, algo que mencione el problema que a ustedes les preocupa o la necesidad de su espacio, de su causa, eso. Queremos compartir eso y ver y mostrarles cuál es la utilidad de todos esos procedimientos, que de alguna manera contribuyen para mover la rueda de la historia. Bueno, ahí tenemos un aporte de Rosana Actis en relación a recordar que cuando un Estado, no sé si querés ampliar, Rosana, ahí Dale, tu... hablen ustedes y si no volvemos a Sí, retomarlo de descartado. María José, vos me vas a ayudar mejor, que conoces muy bien el acuerdo, el tratado. Cuando un Estado no lo ha ratificado, si se cometen violaciones, miembros de otros estados que sí lo hayan hecho, que estén participando, pueden hacer
denuncias, pueden hacer presentaciones sobre situación de defensoras y defensores. Mira, En la teoría está. no, no es tan así porque la cuestión es la siguiente. Lo que habría que ver es em, si se lo puede enganchar a ese estado por algunos de los otros tratados que tenga firmados. O sea, en realidad lo que pasa es que no le podés exigir un tratado a alguien que no lo ratificó. Pero como todos tienen firmado el Pacto de San José de Costa Rica, salvo Venezuela que se salió, eh, a través de ese pacto todas las violaciones de derechos humanos y se pueden reclamar, pero me parece, digamos, que lo más efectivo es tratar de aplicar los recursos nacionales, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estamos en tiempos complicados con los gobiernos antiderechos, porque más allá de que Argentina tuvo mm, muchos avances en materia de ratificación de tratados, la verdad es que eh, es engorroso lograr que todos los poderes judiciales entiendan sobre estos temas y sobre todo, a ver, es lo mismo que nos pasaba con género. Yo creo que lo hablaba el otro día, estaba el sábado en la, en esta, los sábados, la campaña plurinacional por el agua para la vida hace sus sábados por el agua, ¿no? Y me tocó estar el sábado pasado y yo decía, de lo mismo que nos pasó a las feministas con los poderes judiciales, y todavía nos sigue pasando, de que no incorporan el lenguaje de género, no incorporan la perspectiva de género, hay un sistema patriarcal de justicia. Bueno, yo diría que no se trata solo de que los tipos hagan la ley Micaela, la ley Yolanda, los poderes judiciales siguen siendo patriarcales y extractivistas. Obviamente hay excepciones, obviamente se van abriendo brechas, pero creo que la principal cuestión es mover las ruedas de la conciencia ciudadana con las marchas, con las protestas, con las movilizaciones, con los reclamos, con los amparos, con las acciones judiciales, pero tratar de ser estratégicos para mover las ruedas en lo local. Entonces yo diría, eh, un Estado puede reclamar a otro internacionalmente, pero es muy difícil que puedas accionar con un Estado que no ratificó un tratado. Probablemente lo que vos señales y lo que te quedó en el registro es esto. Eh, Hay crímenes de lesa humanidad y hay violaciones a los derechos humanos de extrema gravedad. Y aunque un Estado no haya ratificado un tratado, si la persona o el gobierno que cometió esos delitos eh, es condenado internacionalmente, esas personas al salir de su territorio pueden ser aprehendidas aunque su Estado no haya ratificado el tratado. Eso se aplicó en el caso de Pinochet cuando se fue a operar Claro. a Gran Bretaña. Probablemente este es el registro que te quedó. Aunque un Estado no haya ratificado un tratado de derechos Justicia humanos, universal. es la justicia universal. Pero eso es solo para esos casos. Si acá Brasil mata a una defensora ambiental, lo que cabe aplicar es la legislación interna de Brasil. No hay modo que Colombia reclame a Brasil por la persona. Se puede armar un requilombo mediático, se puede hacer una movida de otra índole, pero es más, se puede decir en la conferencia de Escazú, o sea lo podemos mencionar, pero no hay modo de que un Estado vaya contra otro por un delito cometido en un Estado que no ratificó este acuerdo. El escándalo es internacional, pero no aplica el acuerdo de Escazú a alguien que no lo ratificó. Por eso la importancia de que lo ratifique Brasil. El problema de Brasil, hoy lo veíamos en el programa de radio que tuvimos hoy, justo todo el programa está dedicado al acuerdo de Escazú.
Es que el Senado lo frenó por la composición de un Senado muy antiderechos, ¿no? Pero bueno, esperemos que ganen las elecciones en Colombia y en... Claro, eso te iba a decir, que sería re importante que salga Ojalá que la aplicación con antes de la los continuidad de próximos Petro 5 gane en meses. Colombia y gane después Lula, porque si no estamos Claro. al... ¿Volvemos a Mariana o hay Gracias. más Sí, preguntas? una preguntita más, o un par, a ver, ahí veo. Paula Chaparro, si dentro del mecanismo de Escazú se está tratando alguna de las situaciones en relación a la modificación de la ley de glaciares, audiencia pública. Bueno, a ver, lo que sucede son dos cosas. Nosotros llevamos una nota que elaboramos desde el Observatorio Argentino del Acuerdo de Escazú a los representantes del público. Pero el problema que tenemos es que por el reglamento de procedimientos que elaboró el comité, cuando un tema se está tocando a nivel interno, no se puede llevar no se puede llevar al comité de aplicación. Sin embargo, en la COP4 hubo varias intervenciones del público que puede hablar en los plenarios vinculados a este tema. Una hecha por la compañera de Mendoza, de la Asamblea del Agua de Mendoza, y otra hecha por otra compañera de Jujuy, de Pueblo Indígena de Jujuy. Estas fueron las intervenciones más fuertes que se hicieron en el plenario, o sea, digamos. Por supuesto estaba sentado Argentina ahí fue Argentina, un funcionario de carrera que Cuatro de Copas no emitió ningún comentario sobre lo que se dijo, pero queda grabado, publicado y asentado. Pero no hay un mecanismo para llevar en este minuto lo de glaciares porque está presentado en la justicia nacional y hay que esperar a que termine el proceso nacional para llevarlo a otra instancia. Pero está presentado, hay varios casos que yo no sé el detalle del contenido, pero hay varios casos presentados por Odarda, por la legisladora Odarda. No sé si hay alguien acá de Río Negro que trabaje con Odarda. Ella, igual vamos a estar en Río Negro y ella, ¿se acuerdan que estuvo en el primer día de apertura? Porque vamos a ir a Río Negro con el Movimiento Río, pero ella ya presentó varios casos. Habría que saber con detalle de qué se trata. Probablemente sea algo vinculado a, no sé si lo del gasoducto, pero tiene que ser algo local de Río Negro lo presentado. No sé qué es. Bien. Y la última, y después ya retomo, Carolina, que le interesa que se trate en las reuniones plenarias de educación ambiental para las infancias. Importantísimo también, la educación. Buenísimo. Lo vamos a poner en la lista, Carolina, a ver qué hacemos. Después de todas las profes que tenemos acá y de todas las teóricas, hay varias que trabajan mucho educación ambiental. Con educación ambiental trabaja mucho Manneken, nuestra compañera de Tierra del Fuego es la experta en educación ambiental. Y yo creo que también Cristina, María, y ahí en el grupo de las carpinchas, hay bastantes compañeras que venían trabajando como un subgrupo de educación ambiental, pero después nos contarán ellas cuando charlemos. Volvemos, ¿qué nos quedan? Sí, ¿15 minutos 15 ya? minutos como para hablar un poquito de gobernanza global en materia ambiental, es decir, los tratados específicos en materia ambiental. Cuando hablamos un poco de gobernanza ambiental, vamos a hacer referencia a ese conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos que obligan a los estados y que dan lugar también a las organizaciones internacionales, la sociedad civil, a que puedan tomar decisiones colectivas sobre la gestión del ambiente. Son sistemas en general a veces complejos, en permanente evolución, digamos, abarcan tratados internacionales vinculantes, tratados voluntarios, organismos multilaterales, política pública, todo eso hace a la gobernanza global ambiental. Hay un hito ahí que es la Conferencia de Estocolmo de 1972, que es un poco considero el punto de partida del desarrollo internacional del derecho ambiental. Luego otro de los hitos es la Cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro en 1992, que profundizó
este enfoque. Y dio origen la Conferencia de la Tierra a las tres convenciones que tenemos en materia climática, que va a ser la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Estos tres instrumentos entonces conforman un poco la arquitectura internacional de la gobernanza ambiental. En materia, vamos un poco a hablar, sí, en los minutitos que nos quedan, como para describir cada uno de estos mecanismos o de estos instrumentos internacionales. El cambio climático, la Convención sobre Cambio Climático, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entra en vigor en 1994, es uno de los tratados mayormente adoptados, con mayor adhesión de la historia en relación a la cantidad de estados que lo han ratificado. Su objetivo principal va a ser estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático. Esto es una definición más técnica, más científica, pero lo que va a establecer son principios fundamentales que deben guiar la acción climática. La responsabilidad común pero diferenciada, todos los estados contribuimos al deterioro, al cambio climático, pero hay responsabilidades que deben ser diferenciadas entre los estados que más contribuyen al deterioro y los que menos contribuyen ahí. María José, no sé si querés hacer algún tipo de comentario en relación a, bueno, qué pasa, ¿no? Con estas imposiciones que a veces nuestros países menos desarrollados a las que tienen que someterse en relación al cuidado del medio ambiente, cuando tal vez los estados que más contaminan no tienen este tipo de obligaciones o no son impuestas a los estados del sur, más que nada. ¿Estás ahí, María José? Está muteada, María José. Ah, estás muteada. Sí, es así y por eso se habla de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pero también yo lo que digo es esto. eh, Hay también un uso de las responsabilidades comunes pero diferenciadas por parte de los países del sur, a veces para no cumplir ellos tampoco. Entonces, lo que digo es esto. Tomo el caso de dejar atrás los combustibles fósiles, ¿no? Eh, Obviamente, los países del norte global, algunos están años luz de cumplir con este mandato. Estados Unidos, China, contaminantes terribles y por supuesto el lobby de los países petroleros, los islámicos, digamos, para englobarlos en una sola categoría. Los europeos, generalizo, avanzan hacia dejar atrás los combustibles, ellos hablan de descarbonización y de dejar atrás los combustibles fósiles, pero están empezando a usar las baterías de litio, etcétera, etcétera, a costas de nuestros bienes comunes. Entonces, por un lado, nosotres, desde el sur global, todo lo que es CANLA, o sea, hay como articulaciones latinoamericanas de organizaciones de sociedad civil, de ecologistas, de pueblos originarios, de feministas. Eso lo vamos a ir viendo en las charlas que vienen, pero lo que ponemos el énfasis es que muy bien la descarbonización y la transición energética europea, pero que no se trata de reemplazar tecnologías viejas por nuevas sobre nuestras espaldas, que lo que hay que cambiar es el modelo de consumismo y el modelo extractivista. Segundo, siempre acompañamos a los estados latinoamericanos y del Caribe cuando ponen el énfasis en responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero
También tenemos que subrayar que sigue habiendo y la mayoría de los países latinoamericanos siguen adelante con un modelo extractivista, aún los que fueron gobiernos populares y progresistas. Evo mantuvo el modelo extractivista, los Kirchner mantuvieron un modelo extractivista, Lula tiene un modelo extractivista. Entonces, Petro es el que tiene más fuerte eh, claridad sobre esa transición, por eso se hizo en Santa Marta esta conferencia adicional a la conferencia de cambio climático para avanzar en la transición de los combustibles fósiles. Y se juntaron 45 países y hubo realmente por parte de los europeos que estuvieron ahí, encabezados por Holanda, mucha escucha a lo que Latinoamérica les dijo. Entonces, eh, obviamente no es lo mismo gobiernos populares, progresistas, democráticos y a favor de los derechos que gobiernos antiderechos, porque los de antiderechos no siguen con el modelo extractivista, pero no escuchan. En cambio, los gobiernos populares, democráticos, progresistas o como quieran llamar, lentamente van morigerando algunas cosas y además, como tienen unos principios más democráticos, tienen que escuchar algunas cosas. Pero igual van despacio para el cambio que hace falta, que tendría que ser mucho más rápido. ¿Se entiende? Esta por lo menos estoy dando opinión de lo que veo y padecemos en muchos espacios. Entonces, eh, eh, es muy importante el énfasis en responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero esta frase no debe ser usada como una excusa para que también los del sur global digan, bueno, si los otros siguen contaminando, que descontaminen ellos y nosotros seguimos lo mismo. Entonces, nosotros cuestionamos de todas maneras los subsidios a los combustibles fósiles. Argentina subsidia a los combustibles fósiles con los recursos. Hay importantes estudios de Farm, por ejemplo, que con el dinero que se invierte en subsidiar combustibles fósiles se podrían invertir en una transición energética a la medida de las necesidades de cada territorio. Hoy estamos con Vaca Muerta reventando los glaciares, con el gasoducto en el Golfo San Matías reventando la biodiversidad oceánica. Hay un modelo que va en no sé, con las mega represas en Santa Cruz, reventando la biodiversidad en la Patagonia y generando energía en una punta del país, supuestamente para trasladarla de manera costosa a la otra punta del país. Entonces, es un tema en particular lo de la energía, pero estoy muy abocada a él. Hay mucho para conversar sobre eso, pero lo lógico es producir energía localmente, que se consuma localmente, con los bienes comunes que se pueden usar y son renovables. Bueno, todo eso es parte de la discusión a dar en nuestro país y en nuestro continente. Pero me fui por las ramas como un No, ejemplo de... no, no, importante acá en el marco de esta convención, la conferencia de las partes, la COP, que vos hacías referencia hace un ratito, María José, es el órgano supremo de la convención, se reúne anualmente, son los espacios de negociación, ¿no? Internacional de las partes, de los estados, pero también suma la incidencia que puedan tener las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades locales, son Por espacios eso, que... cuando hablamos de COP, quiere decir Conferencia de Estados Partes. Por eso hay COP de Escazú, es la conferencia del Acuerdo de Escazú. COP de Cambio Climático es la del Acuerdo de Cambio Climático. COP de Biodiversidad es la de la Convención de Biodiversidad. COP de Desertificación es la conferencia. Entonces, hay COP de todo. Por eso no se puede decir solamente la COP. Hay que decir la COP de qué tratado y el número. Vamos, ahora nos dirigimos hacia la COP 31 de cambio climático, estamos en la COP 17 de biodiversidad y en la COP 17 de desertificación y en la COP 4 de Escazú, para decirles los números en los que vamos. Hay conferencias de estados partes que se reúnen todos los años y hay conferencias de estados partes que se reúnen cada 2 años. La de biodiversidad es cada 2 años. Bueno, las que van 17 son cada 2 años y la que va 31 es todos los años.
pero avanza más rápido la de biodiversidad siendo cada 2 años que en mi humilde opinión, que la de cambio climático que es todos los años. Y está muy lobeada por las empresas y muy lobeada por los países petroleros. Entonces, por eso se armó la conferencia de Santa Marta no para competir, pero sí para ir unidos a acelerar el proceso de cambio climático. Bien, después vamos a tener diversidad biológica, el convenio sobre diversidad biológica, que también, digamos, surge de esa cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. También tiene una gran cantidad de adhesiones por parte de los estados. ¿Cuál va a ser el objetivo? La conservación de esa diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes, la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos. Entiende la biodiversidad como la variedad de vida en la Tierra, incluyendo diversidad de genes, de especies, de ecosistemas, sustenta los sistemas que hacen posible la vida humana, la polinización, la purificación del agua, regulación del clima, fertilidad del suelo, y entiende que esa pérdida acelerada de de esta biodiversidad constituye una crisis casi tan grave como el cambio climático, aunque en general a veces recibe menor atención. Hay dos protocolos adicionales ahí a este convenio, el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, el protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación. Y finalmente, ya para terminar, porque estamos sobre la hora, el tercer convenio que vamos a tener, que es la Convención de ONU sobre lucha contra la desertificación, ¿sí? También otra de las que surgió de la Cumbre de la Tierra de Río. Esta fue concebida en sus inicios con especial énfasis en el contexto africano, aunque se reconoce que la desertificación y degradación de las tierras afecta todas las regiones. Latinoamérica, tenemos como varias regiones que están afectadas con esta desertificación que avanza a ritmos como muy acelerados, pero bueno, para que sepan también tiene su propia convención. Esto como para cerrar, de todas formas les va a ir el material con el detalle, bueno, todas las cuestiones que abarquen, las obligaciones, sobre todo que trae para los estados cada uno de estos convenios o convenciones. No sé si querés cerrar, ya son y 59, María José, pero... Sí, tenemos que cerrar. Yo diría que en el material que les va a mandar Mariana van a estar los links a estas convenciones. También hay leyes nacionales muy importantes como la Ley General del Ambiente. Digamos que probablemente en la clase que viene Paula pueda recapitular un poco esto y dar un poquito antes de arrancar con sus cuestiones enfocadas en los derechos de pueblos originarios, puede también, como Paula es docente de Derecho Ambiental, también puede retomar este punto. No sé si Paulita estás por ahí para tomar nota, al menos con algunos principios de la Ley General del Ambiente. Si no, también les mandamos un link a la Ley General del Ambiente, Mariana, por favor. No, sí, sí, en el material que mandamos van todos los recursos también nacionales, artículo 41 de la Constitución, sí, 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 va todo explicado. Bueno, nos tenemos que ir porque suena el gong de las 21 horas Y y podemos hacer una foto final, así ya sí, nos queda a todas. Pongan su dale. mejor sonrisa. Pongan su mejor sonrisa de las 9 de la noche. Yo todavía me queda un Zoom más. A ver qué. Hoy fuimos menos, ¿no? No, no, no miré, yo no veía si decía 69. ¿Cuántas éramos hoy? Hoy fuimos 10 personas menos, un montón de... Ay, veo que está Lara, si mal no recuerdo, estuviste en Ciudad Cuidadora. Si mal Hola, no recuerdo. sí. Hola, Bueno, qué Lara. bueno. Ahí estoy admitiendo a una persona más y sacamos una última fotito y ya las libero. Ok, entonces, ¿cuántas fuimos hoy? Hoy llegamos a 61 inscritos. Pero yo vi 69 en algún momento. ¿Vos viste Antes. 61? No sé. Bueno, ya veremos.
Por favor, toda la asistencia, ¿no? Las que no entraron al link, acuérdense. Bueno, buenas Chicas, noches a todos. entonces, feliz 25 de Buenas mayo. noches, muchas gracias. Buenas noches, Nos gracias a vemos todos. Noches. el 1 de junio, ¿no? Chao, Chao, gracias. Pasionario. Nos vemos. chao, Buenas buenas noches. noches. Chao, chao, chao. Buenas noches. Feliz fin de semana largo. Chao. Chao. Mi cumple.